Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Gracias por acompañarnos en Justicia Electoral a la Semana. En esta ocasión estaremos platicando del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y sobre quién protege sus derechos. Esto de cara al 2018. Hablaremos de sus derechos políticos, así que gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenidos. Desde que en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara el 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se conmemora esta fecha cada año con el objetivo de promover medidas y acciones para mejorar la calidad de vida de este colectivo y conseguir la igualdad de oportunidades para todas las personas. La Agenda 2030 de Naciones Unidas compromete a no dejar a nadie atrás. Las personas con discapacidades como beneficiarios y como agentes de cambio pueden acelerar el avance hacia el desarrollo inclusivo y sostenible, así como promover sociedades resilientes para todas y todos, incluidos los ámbitos de la reducción del riesgo de desastres y la acción humanitaria, además del desarrollo urbano. Es necesario que los gobiernos, las personas con discapacidades y las organizaciones que las representan, las instituciones académicas y el sector privado, trabajen en equipo, agrega Naciones Unidas, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia en 2016 por la que se obligó a partidos políticos y autoridades electorales a transmitir todos sus spots con subtítulos para lograr incluir a las personas con discapacidad auditiva. También, la nueva integración de la Sala Superior incluyó interpretación de lengua de señas mexicana en todas las sesiones públicas y en los eventos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Amigos, y les quiero presentar a nuestra invitada en esta ocasión, la magistrada Carmen Carrón Castro, de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gustosa de volverte a ver y platicar de temas que nos interesan. Además, siempre hay temas muy importantes que tienen trascendencia, como este de las personas con discapacidad. Y anunciaba yo a la entrada, al principio, sobre los derechos, sus derechos políticos de cara al 2018. Si te parece bien, empezamos en el marco de esta celebración. 3 de diciembre, se habla de las personas con discapacidad, con alguna discapacidad, pero ¿qué pasa en el área de los derechos políticos? ¿Qué pasa en el área de las elecciones, de la participación, de las jornadas electorales? Pues bueno, sin duda sabemos que nos estamos enfrentando al proceso electoral más grande de la historia y no podemos hablar de una democracia plena sin la inclusión de las personas con discapacidad y los grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí lo traigo a colación porque siempre se ha pensado o se conmemora el 3 de diciembre cuando, esto es a partir de 1992, que la Asamblea General de las Naciones Unidas determina, ¿no?, que tenemos que estar visibilizando el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Y de 92 a la fecha, año con año, las dependencias y las autoridades o asociaciones de personas con discapacidad vienen conmemorando para visibilizar, ¿no?, el tema. Pero aquí, para las autoridades electorales y para que no se vulneren sus derechos, es emprender esta serie de actividades que acerque el acceso a la justicia y que incluso atendamos las recomendaciones que la ONU en el 2014 generó cerca de 66 recomendaciones para México, el cual debe de contestar el 17 de enero del próximo año. Sí. Para saber qué avanzó México, qué hizo México. Y te puedo decir que en materia política electoral el artículo 29 de la Convención prevé que las personas con discapacidad deben de participar y salir de esa vida privada y de esa vida y participar en la vida pública. ¿Cómo? Ejerciendo sus derechos político-electorales y no solamente el de votar, porque sí hay acciones importantes que han hecho las autoridades electorales a partir del 2003, el crear la mascarilla en braille, que sean accesibles las casillas,
que siempre se revise que las casillas estén en lugares de fácil acceso, pero esto tiene que ver solamente con el día de la jornada electoral, tiene que ver con la participación de ejercer el derecho al voto, ¿no? de poner su decisión en la urna. Pero ¿qué pasa con los otros derechos político-electorales de votar, de ser votado, de poder participar, afiliarse a un partido político, afiliarse a nivel de asociación, que esto es lo que más se ha visto, ¿no? Sí. Y el que puedan también representar. Y es algo en el cual todavía no hemos utilizado el lenguaje lo suficientemente adecuado, ¿no? Todavía seguimos escuchando las personas con discapacidades, las personas con discapacidad, no es cierto, una terminología que no es apropiada para conducirnos a las personas. O sea, recordemos que México, a partir del 2011, ya es siempre poner en una primera esfera a las personas, y es por ello que decimos, bueno, si me voy a dirigir a una persona con discapacidad visual, bueno, tiene baja visión, es ciego, pero no es invidente, ¿no? O no es cieguito. O una persona con discapacidad auditiva es sordo, es el mudo, ¿no? O sea, ese tipo de lenguaje que tenemos que estar introduciendo en las... Oye, pero ha sido un aprendizaje conjunto, ¿no? Porque, por ejemplo, tú nos dices, ahora se les llama a las personas con discapacidad así, antes se usaba otra terminología. Hemos ido aprendiendo, hemos ido cambiando esta cultura en la que, pues, la verdad de las cosas, no teníamos información suficiente, estábamos como muy cerrados y había mucha discriminación. Sigue habiendo mucha discriminación, que ese es Pero hemos avanzado un poco, hemos ¿no? avanzado, incluso la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, conocida con sus siglas IFES, ha evaluado que México ha avanzado en el tema de procesos electorales como autoridades electorales a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí, México afortunadamente se ha mantenido en esa acción poco a poco, pero no es suficiente. Aquí tenemos que efectivamente quitar este modelo reparador, es el médico reparador, que la cultura de la discapacidad todavía tenemos muy anclado. El decir, para poder determinar que tú tienes una discapacidad, te pido un certificado médico, cuando no es solamente o suficiente para poder determinar tu grado de discapacidad o de deficiencia, porque la discapacidad es eso, una deficiencia que te imposibilita tener un adecuado desarrollo en el entorno. Cuando el entorno es totalmente accesible, que tienes rampas, tienes la información en los diferentes sistemas, puedes hacer tu vida de manera normal, casarte, tener hijos, tener un trabajo, que puedas tener una atención de salud, no habría discapacidad. Porque estarían entonces todo el entorno. Está todo incluido, ¿no? Claro, claro. Y todos podemos convivir de manera pues, cotidiana. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, de las acciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emprendido, es que en todas sus sesiones públicas hay intérpretes en lengua de señas mexicana para poder llegar a este sector de la población de sordos con el objeto de que conozcan qué es lo que está pasando. Entonces, estamos llegando a su lengua materna, porque las personas sordas no leen, no conocen el español, es un idioma totalmente distinto para ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Tribunal Electoral? Empieza a tener esta cercanía a través de los intérpretes de lengua de señas para que conozcan cómo podemos defender sus derechos político-electorales. Pero además ha sido un tema en el que han avanzado mucho en esta materia, ¿no? Realmente en todos los diferentes eventos que hay, siempre se trata de tener una persona que pueda traducir, que pueda utilizar esta lengua de señas. Es correcto, es algo que de manera permanente ahorita el hacer con una asociación de libre acceso, el que las instalaciones de todo el tribunal a nivel nacional con sus salas regionales
estén diagnosticadas o evaluadas como de libre acceso, ¿no? Que las personas con discapacidad puedan acceder a ellas, es también un gran paso, ¿no? Porque ahí vienen los ajustes que tengo que ir haciendo como institución para que llegues a mí, ¿no? Entonces, es algo que vamos dando pasos, pero lo más importante ahorita que vamos a enfrentar este proceso, que ya estamos enfrentando el proceso electoral, es que los partidos políticos, digo, traigo a colación la sentencia relevante de la sala a la cual tengo el honor de pertenecer, el PSC 27 del 2016, el cual obliga a los partidos políticos y a las autoridades a que haya subtítulos, pero esto nada más llega a una población. Y es algo en el cual hemos avanzado. Incluso ahorita ya también hemos escuchado que en televisión ya hay el modo en el cual están los subtítulos. Entonces, ¿qué es lo más importante para que puedan participar y estar informada la ciudadanía? La información. Que esté en fácil lectura, que esté en pictogramas, en lengua de señas, porque es como si estuviéramos en otro país con otro idioma y sabemos que algo está pasando, pero no lo entendemos. ¿Qué se va a elegir? ¿Para qué se va a elegir? ¿Yo tengo derecho? ¿No tengo derecho? Y es algo que tenemos que ir caminando. Incluso las personas con síndrome de Down pensaban que no podían votar. Y claro que tienen derecho. Para el 2018, ¿todo esto está contemplado? ¿Ya es una realidad? A ver, hay avances, digo, desde el Instituto Nacional Electoral, desde el 2003, ha estado generando ejercicios para que la ciudadanía el día de la jornada pueda ejercer su derecho al voto. Pero tenemos que dar un pasito antes. Incluso en 2016 se emite el acuerdo del Consejo General en el cual permite que algunas personas con discapacidad puedan ser funcionarios de casilla. O puedan, y eso también es otro paso, porque ya puede ser autoridad en el momento de las elecciones. Oye, quitamos esta barrera de no es que estas personas no por tal o cual situación, ¿no? Claro. Si una persona tiene discapacidad, por ejemplo, motriz, pues claro, puede estar como funcionario de casilla, ¿no? Si tiene discapacidad auditiva, también, o sea, puede contar votos, o sea, siempre y cuando estos ajustes de cómo hago que participes, ¿no? Con qué visión y con qué chip, ahora como decimos, que la perspectiva de género y la paridad llegó para quedarse, lo mismo la inclusión, ¿no? Estamos hablando de cerca de casi 8 millones de personas que no están siendo visibilizadas a nivel nacional. Sí. Y es muy importante para poder enfatizar en políticas públicas para incluir a los diferentes tipos de discapacidad. Y para que estemos entonces ahora sí todos, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Digo, nada más estamos aquí hablando, pues bueno, de los que en términos generales se conocen como normales, ¿no? Pues los que ven, los que escuchan, pero también estas acciones que estemos generando para las personas con discapacidad también me ayudan para los adultos mayores, que si tú les preguntas por la condición de que ya tienen alguna deficiencia auditiva, que ya no hablan de la misma forma, tienen discapacidad motriz. Entonces, estas acciones que estamos realizando a nivel política pública o ya acciones afirmativas, que si bien es cierto son temporales, nos ayudan también para las personas de la tercera edad, que está siendo un grupo vulnerado, porque pues antes nuestro país era wow, ¿no? Nuestros adultos mayores, los que tienen la experiencia. Mucho respeto. ¿Y ahora qué tal? Sí, ¿no? Entonces, se ha ido perdiendo. Es algo que tenemos un área de oportunidad, las autoridades, los partidos políticos, los candidatos o aspirantes independientes, en focalizar también sus acciones de gobierno y sus políticas públicas en atender las necesidades de todos. Niños, jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, indígenas y adultos mayores. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar rapidísimo para que nos platiques sobre qué está haciendo el tribunal, cómo está trabajando el Tribunal Electoral precisamente con los diferentes grupos. Regresamos entonces y la invitación para que se quede con nosotros. Recuerde que a través de redes sociales se puede poner en contacto. Continuamos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Estamos de regreso, muchas gracias a usted que continúa con nosotros. Y te preguntaba yo sobre el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente para todos los sectores. Hay pues trabajo muy duro, hay trabajo muy importante del tribunal, pero ¿qué se hace para defender los derechos políticos de las personas con discapacidad? Pues mira, esta integración y afortunadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el INE, se allegan de estos grupos en situación de vulnerabilidad y empiezan se generan los trabajos para tener acceso a ellos. ¿Cómo podemos empezar a generar artículos promocionales e información adecuada si no conocemos los diferentes tipos de discapacidad? Claro ejemplo es cómo hago que las personas con discapacidad lleguen a mí. Es por ello que se hace en coordinación con una asociación que no cobra, ¿no?, que es libre acceso, este diagnóstico de accesibilidad, saber qué calles tengo cerca de cada dependencia, incluso difundir en dónde está en este tribunal para que pueda proteger tus derechos, porque incluso ni siquiera sabes que se te ha sido vulnerado. ¿Cómo se va difundiendo? ¿Para qué está el Tribunal Electoral en este proceso? Sabemos que en los diferentes partidos políticos ya hay incluso comisiones de personas con discapacidad que yo no sé por qué tienden los partidos políticos a hacer, bueno, la comisión de género, la comisión de jóvenes, la comisión de adultos mayores, la comisión de personas con discapacidad. Seguimos discriminando y separando cuando tenemos que hablar de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos. Claro. No se tutela por parte del tribunal un derecho especial para una persona y diferente derecho para otra. No, y aquí lo importante es que las personas con discapacidad conozcan cuáles son sus derechos político-electorales para que los puedan ejercer ante los partidos políticos y ante las autoridades. ¿Cuáles son? Los mismos, ¿no? Los Somos mismos. ciudadanos. Votar, igual. ser votado, afiliación, el poder integrar, el ser una autoridad, Sí. los mismos. Que de una otra forma solamente se han enfocado por el de votar. Sí. Pero bueno, si ese es uno Sí. de varios y si es el importante, pero también como en su momento fue el que hubiera mujeres en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, porque sabemos que cuando las personas o grupos en situación vulnerable llega a los lugares de toma de decisiones, las cosas empiezan a cambiar. Sí. Aquí es de que como persona con discapacidad o como mujer tengas la agenda de género,
tengas la agenda de personas con discapacidad para trabajar a favor de esa condición. Entonces, yo la verdad me siento muy orgullosa de pertenecer a esta institución que tiene esta sensibilidad de poder identificar una categoría sospechosa para poder determinar si es necesario generar una acción afirmativa en la cual no vulnere los derechos político-electorales de cualquier ciudadano. Mencionabas hace unos momentos el tema del trabajo que se ha hecho en el tribunal para que se haga accesible el lenguaje sencillo para todos. Por ejemplo, ahora tú te metes a la página del tribunal y hay apoyos para las personas, cualquier discapacidad que se tenga, ¿no? Y eso, si empezamos a informar qué hago y cómo lo hago, es un gran paso, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral, al hacer estos ajustes de accesibilidad de la información, en el cual su portal de Internet es accesible, te permite tener un contacto directo con la ciudadanía, saber qué hago, qué soy, cómo lo hago, en dónde estoy. ¿Para qué estoy? Claro, y eso es así como que una súper palomota, ¿no? para el tribunal, y el tema de la accesibilidad y el que empecemos a tener contacto con estas asociaciones para saber qué ajustes tenemos que ir realizando. Ahorita, por ejemplo, el tener en sus sesiones y en sus eventos a los intérpretes de manera permanente también te permite llegar a un grupo de población que tiene otro idioma. Y eso también es algo muy acertado, porque ha sido de las pocas instituciones que de manera permanente tú ves a una persona, a un intérprete calificado, porque también los intérpretes tienen que estar lo suficientemente capacitados en la terminología técnica, jurídica, político-electoral, para poder tener esa comunicación. O sea, nosotros no somos expertos en lengua de señas mexicana o en algún idioma. Te allegas de las personas especialistas en la materia, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita vamos a poder dar buenas cuentas y lo más importante es que podamos trabajar o que se trabaje con los partidos políticos para que se sensibilicen, que en esa área de oportunidad que se quiera tener contacto con todos, que realmente vean, conozcan su zona, conozcan su entidad, conozcan su colonia, para que hay ya identificados lugares en los cuales hay más personas con discapacidad motriz, intelectual, sensor, o sea, visual. Y si eso lo tienen identificado, sabrán cómo llegar. Mencionabas, a ver, no nada más es el tema de la jornada, no nada más es el de las casillas, es muchísimo trabajo que hay que hacer, pero también es votar y ser votados. Hablábamos hace unos momentos, cuando hicimos la pausa, sobre personas que han estado trabajando muy duro, personas con alguna discapacidad, algunos que han llegado a ser presidentes municipales con un apoyo absoluto de la ciudadanía, legisladores también muy reconocidos que han hecho un trabajo muy importante. Y eso ayuda porque en el momento de que ya están en la toma de decisiones, pertenecen a las comisiones de grupos en situación de vulnerabilidad, que aquí es algo muy curioso, que si ya hay una comisión de género, ya no está la mujer en el tema de la comisión de grupos vulnerables, ya hay una comisión para los niños. ¿Dónde está la comisión para personas con discapacidad? Lo siguen dejando en el tema de grupos en situación vulnerable. Sí. ¿No? Entonces, aquí también se retrasa un poquito, pero ¿qué han hecho? Han mandado presupuesto, han dado acciones para visibilizar el tema de manera permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabiendo cómo se comporta cada tipo de discapacidad y plantear acciones de manera concreta a esa discapacidad, ¿no? Por ejemplo, fácil lectura para las personas con discapacidad intelectual, lengua de señas para los sordos. Entonces, eso te permite generar una política pública concreta a donde debe de llegar. Y en eso estoy segura que el Tribunal Electoral sigue dando pasos firmes y concretos. Ya nos vamos, pero me gustaría que dejaras un mensaje final para nuestros amigos del auditorio. Pues bueno, que sin duda el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad electoral que va a defender tus derechos político-electorales.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lupita, a tus órdenes. No, hombre, un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Y gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la semana. Le quiero recordar que tenemos un resumen, la invitación a que lo vea, se informe de las actividades importantes y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan criterios aplicables para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que presentan los partidos políticos y las coaliciones para el proceso electoral federal 2017-2018. Esta sentencia, considerada histórica, fortalece las medidas en favor de la población indígena, al aumentar a los 13 distritos electorales donde se deberá postular únicamente personas indígenas y en materia de paridad, avala en su totalidad lo dispuesto por el INE. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionados con el proceso electoral 2017-2018, mediante los cuales aprobó las reglas básicas para la realización de los debates de las y los candidatos a la presidencia de la República, los lineamientos para las tareas de visita de ciudadanos insaculados, la designación de presidentes de los 300 consejos distritales, la negativa de atraer, para su definición, el tope de gastos de campaña en la Ciudad de México y Campeche, así como el catálogo de programas de radio y televisión que serán monitoreados durante campañas y precampañas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró por unanimidad de votos la inaplicación de diversa normativa establecida en la Constitución del Estado de Jalisco en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de esa entidad, así como el Decreto de Reformas Constitucionales Locales en materia de combate a la corrupción, debido a que facultan al Congreso local para designar al titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado, lo cual contraviene la Constitución Federal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.